Bienvenidos sean todos a su programa Escuela para Madres y Padres. Les saluda Liana Tábora y es un placer para mí poderlos acompañar en otro programa más. Hoy, como siempre, traemos un tema importante para todas las familias y es el rol o el papel que los padres tenemos en la vida y en la escolaridad de nuestros hijos. Debemos asegurar que lo más importante en la familia es una comunicación fluida, el cuidado, el respeto entre nosotros. Al conseguir estas tres metas, vamos a asegurarnos todos de mantener un clima confortable. Con respecto al estudio de los hijos, nos hacemos muchísimas preguntas y también podemos hacer muchísimas actividades en pro de los niños. Hoy estaremos respondiendo preguntas que todos como padres nos las hemos hecho. ¿Qué habilidades debemos tener los padres para apoyar a nuestros hijos en su formación académica? ¿Cómo podemos contribuir a la mejora del rendimiento académico de nuestros hijos? En fin, tenemos tantas preguntas cuando un hijo no quiere estudiar, ¿qué hago? Cuando viene de ser buen alumno y ha perdido la motivación, en fin. Este tema es bien importante y espero despejar muchísimas dudas. En un ratito regresamos, vamos a una pausa. Bueno, estamos de regreso con este tema tan interesante que es acompañar a nuestros hijos en su desempeño escolar y convertir esos deberes escolares en algo divertido y que los niños puedan lograr responsabilidad e independencia. Antes quiero aclararle algo, a veces, este es mi 5º programa y a veces creo que me ven como muy seria, pero en realidad es que este tema me apasiona, así que de ahora en adelante voy a sonreír un poquito más porque lo que quiero es hacer un vínculo con ustedes como padres y madres porque yo también soy madre. Bueno, pues este año, este programa, vamos a hablar de la parte académica. Todos los papás deseamos que nuestros hijos sean exitosos, se superen en todas las actividades, que se realicen y bueno, la educación es parte esencial del éxito. No es todo en la vida, pero es una parte importantísima a la que le debemos dedicar tiempo, cariño, paciencia. Pero muchas veces, como padres, no sabemos cómo proceder ante ciertas situaciones y nos llegamos a sentir desorientados, impotentes, y eso es totalmente normal, porque nadie viene aprendido sobre cómo ser papá o mamá. Y podemos tener muchas sugerencias, pero la verdad es que cada hijo es distinto y a veces tenemos que usar tácticas diferentes con cada hijo. Este programa es lo que pretende, ¿verdad? Que enseñarnos un poquito más sobre esas sugerencias que puedan ayudarnos en la casa y ponerlas en prácticas en diferentes situaciones. Ahora vamos a responder una preguntita que es muy frecuente. ¿Qué habilidades debemos desarrollar como padres para crear una buena base de confianza en cuanto a la escolaridad de nuestros hijos? Bueno, ¿qué habilidades? Paciencia a borbotones, tolerancia, empatía. ¿Por qué paciencia? Porque este proceso académico lleva un tiempo mayor al pautado por las instituciones educativas. Y de eso pues nuestros hijos no son responsables. Además, cada hijo tiene su nivel de madurez. Cada niño es distinto. Entonces, nosotros como papás, ¿qué debemos hacer? Acompañarlos, alentarlos, transmitirles esperanza. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Lo contrario. Sino que los retamos y les decimos, ¡ay, otra vez perdiendo los útiles! O incluso llegamos a decir cosas como humillantes, que pareces un bebé, que nunca madurás, cuándo lo vas a hacer bien. Y con estos mensajes que transmitimos desesperanza. Y el niño se lo cree porque el niño es literal en una etapa
temprana. Y ya cuando son adolescentes no los etiquetemos, porque cargamos con la etiqueta toda la vida. Entonces estos comentarios que hacemos inciden de forma negativa en nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer para no perder la paciencia? Pues haga una rutina diaria de estudio, ponga las reglas, que sus hijos las sepan, explíquenle y también las consecuencias. Entonces, eso hará que usted pierda menos la paciencia, porque el niño sabrá qué se espera de él y sabrá qué le va a pasar cuando decide estudiar o cuando decide no estudiar. Cuando usted pierde la paciencia, el clima de estudio se ve afectado negativamente. Fíjese que cuando perdemos la paciencia y nos ponemos gritones, que aumentamos la conducta rebelde de los hijos. Lo que queremos detener es lo que incrementamos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos así como, pero a un pelo de perder la paciencia? Deténgase, respire, recuerde que son sus hijos y que con gritos no va a llegar a nada. Son niños que lo necesitan a usted para ser adultos realizados. Y no solo adultos en la parte física e intelectual, sino emocionalmente. Una persona estable emocionalmente puede llegar a donde se proponga, porque tiene los recursos internos. Entonces, cuando los papás perdemos la paciencia, lo que impera en nosotros es que nos dejamos llevar por la ira interior, por ese sentimiento de impotencia que nos hará decir lo que no es cierto y hacer lo que no queremos cuando herimos a nuestros hijos. Y recordemos, los padres somos los únicos responsables de los hijos. Usted reflexione qué plan de acción puedo poner en práctica para que mi hijo reaccione y qué meta como padre voy a tener yo para desempeñar mejor mi papel. Hay que practicar el autocontrol. El autocontrol necesita que usted se conozca, que haga metas y que lo practique diariamente, que tenga objetivos concretos, una motivación constante y muchísima fuerza de voluntad. Tenga presente el amor que tiene por sus hijos. También otra habilidad que debe desarrollar, otra virtud que debe poner en práctica es la fortaleza. Es de vital importancia que podamos entender el error como parte del proceso de aprendizaje. A veces cuando un hijo llega con malas notas, malas calificaciones, pues eso nos molesta porque salimos y trabajamos para darles lo que nosotros podemos y lo hundimos en el fracaso. Y eso es lo que no debemos hacer, ¿verdad? Porque pues los niños deben aprender del fracaso. El fracaso es una lindísima oportunidad de crecimiento y de mejora personal. Y a veces usamos frases muy comunes, ¿verdad? Cuando los hijos están en el proceso de estudio. Hacer la tarea como te salga, no importa si te queda bien. Y eso a veces lo hacemos en los primeros grados. Pero realmente queda para siempre, porque usted no va a ser un buen alumno a partir de séptimo, o a partir de primer curso, o a partir de sexto. Usted tiene que formar un buen alumno desde preescolar. No podemos enviar a nuestros hijos con una tarea incompleta. No podemos permitir que hagan mal las tareas, sino que hay que practicar más. Hay que evitar mandarle mensajes negativos como mira lo mal que estás estudiando, casi no estás estudiando. Es importante que los padres tranquilicemos y alentemos a nuestros hijos en lugar de castigarlos por ese desempeño no esperado. No quiere decir que usted no va a corregir, usted siempre va a corregir, pero transmita aliento. Como dijimos al comienzo del programa, nosotros vamos a acompañar a nuestros hijos siempre. Entonces, otra pregunta muy frecuente es, ¿qué debemos hacer si nuestros hijos obtienen malas calificaciones? En primer lugar,
hable con los maestros de su hijo para saber qué está pasando, qué lo llevó a tener malos resultados. Una vez identificadas las causas, trabaje en ellas. Puede ser que los maestros le digan que el niño no presenta tareas, que no trabaja en clase, que no se prepara para exámenes, que olvida lo que aprende, que no está prestando atención, que es muy inquieto. Luego hable con su hijo para escuchar sus razones. No vaya directo a regañarlo y no permita que su hijo responsabilice a otro de las malas calificaciones. Muchas veces los hijos nos dicen, ay, es que el profesor no me quiere, es que no le entiendo, es que no explica bien. No, déjelo asumir su responsabilidad. También cuando hable con su hijo, observe las emociones de sus hijos cuando están contestando a sus preguntas. Hay niños que se avergüenzan, hay los que se ponen cara de enojo. Están también los que parece que no les importa nada. Están los que están realmente decepcionados de ellos mismos y están los que realmente no les importa. Entonces, esta labor de observar las emociones es necesaria para que podamos conectarnos con nuestro hijo, porque queremos es vincularlo, no abrir una brecha, porque estamos acompañándolo y tenemos que encontrar las frases y comportamientos adecuados entre la autoridad y el consuelo. Si son pequeños en primaria, podemos decirle, mire, vamos a trabajar juntos para mejorar. Si son más grandes, ya en la pubertad, usted tiene que involucrarlo, usted le tiene que hacer la pregunta, ¿qué decidís o qué vas a hacer para mejorar? Hay que involucrar a los hijos en la búsqueda de las soluciones. Esto los compromete. Acompáñelos siempre. Concéntrese en un punto de mejora específico. No es como tenés que esforzarte más. No, dígale qué tiene que hacer paso a paso para que vayan midiendo semanalmente los esfuerzos. Otro tip es revisar con él los exámenes para que usted entienda los errores que cometió y el muchacho también entienda en qué se equivocó. Hay que repasar las lecciones que quedaron un poco flojas, despejar dudas. Todas estas son herramientas de apoyo. Es importantísimo no humillarlos, sino ser positivos. Transmitirle que nunca perdemos la confianza en ellos, de que sos capaz de hacerlo. No te pido que seas el mejor, sino que lo hagas mejor, lo mejor que vos podás. Esa es otra habilidad de la que hablamos ahorita, es la empatía con nuestros hijos. Ponernos en el lugar de nuestros hijos para comprenderlos es fundamental para favorecer experiencias positivas de aprendizaje, para proporcionar a nuestros hijos contextos y ambientes adecuados a sus habilidades y a sus necesidades. Otra pregunta muy frecuente es ¿cómo hacemos que nuestros hijos hagan las tareas con gusto? Bien, con esto podemos comenzar diciendo que hay ciertas habilidades implícitas para que un estudiante tenga un buen desempeño académico. Podríamos dividirla en cognitivas de conocimiento y específicas, que es manejar cosas. El primer grupo hace referencia a los recursos cognitivos necesarios para que haya aprendizaje. Por ejemplo, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, todas herramientas fundamentales para incorporar información nueva. El segundo se refiere a la gestión de estos recursos, incluyendo habilidades como organizar el tiempo y el organizar el trabajo y el manejo de habilidades intra e interpersonales. Vemos entonces que hay una serie de factores que son básicos para que nuestros hijos se desempeñen de mejor manera en la escuela.
de haber una falta de desarrollo en alguna de estas, es necesario la intervención. A veces es importante que usted se asesore con un especialista en el área. Comience por los maestros, que tienen muchísima información que le pueden y que la pueden orientar. Luego use su intuición y utilice la experiencia cuando fue usted estudiante, ¿verdad? Porque tenemos que lograr que nuestros hijos se desempeñen mucho mejor. Y en el estudio, porque va a mejorar su autoestima. Entonces, nosotros como papás debemos crear un ambiente motivador alrededor de nuestros hijos y de nuestras hijas. Recordemos que somos los principales educadores y responsables de nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Propiciar un clima en donde el estudio es importante. En la casa tiene que el hijo sentir que eso es importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer los padres? Estar pendientes del estudio de ellos, que nos vean leer, que estamos actualizados. Otra cosa importante es ir al trabajo con alegría. No regresar al trabajo, qué horror, el del trabajo que tengo, porque usted le transmite otras cosas. Enséñele a su hijo a trabajar bien, no de cualquier manera. Eso es importante y eso comiéncelo en los primeros años. La tarea tiene que estar bien hecha y si no, hay que repetirla. También no olvide de elogiarlo, hay que felicitarlo por el esfuerzo puesto. Usted tiene que aprender que tiene que elogiar más el esfuerzo que las calificaciones en sí mismas. El cumplimiento del deber también debe tener recompensas. Juegos, compartir con sus padres, algunos privilegios en casa. A veces los padres tienen o piensan que cuando llega de la escuela el niño tiene que relajarse un rato viendo la tele o jugando sus videojuegos. No, invierta el papel. Primero tiene que llegar a casa, comer algo, lavarse y empezar a estudiar, y la recompensa es esos privilegios que usted le da. Revise las tareas de manera que vayan completas, siempre bien presentadas. Ayúdelo a trabajar de forma responsable e independiente. Si usted tiene el tiempo de acompañarlos mientras hacen las tareas, no esté a la par diciéndole esto está correcto, borra esto, borra lo otro. Léale la instrucción si es pequeñito y repregunte para asegurarse de que ha entendido y luego déjelo trabajar. Eso va a ir que usted lo haga independiente. Ya cuando son más grandes, usted llega, revisa agenda y revisa tareas, porque estamos forjando hábitos. Entonces, en los primeros años, su presencia es sumamente importante. Emocionalmente es una actividad que puede unirlos muchísimo. Esto no significa que usted haga las tareas de los niños, pero sí que los apoye hasta que estén listos para hacerlas por sí mismos. Debemos proveer a nuestros hijos de todos los materiales que necesitan para sus deberes, pues deben tener cuadernos, colores, todos los útiles, libros, etc. Y también tenemos que tener el tiempo para que el niño no lo pierda, sino que todo tiene que estar como organizado. También asegúrese de que su hijo duerma bien. Generalmente los más grandes, como no estudian diario, quieren desvelarse toda la noche. Eso no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque la memoria no funciona correctamente. Un cerebro desvelado es un cerebro que rinde menos. Entonces, tienen que dormir bien, tener una buena alimentación, no dejar que nuestros hijos salgan de casa sin haber desayunado. Sé que es una batalla, porque muchos que no tengo hambre, que me mareo, que no sé qué, pero hay que acostumbrarlos a que puedan desayunar. Y entre usted más fomente esa responsabilidad, van a ser más autónomos. Y el que es más autónomo se siente más seguro de sí mismo, porque puede decir,
puedo hacer algo yo por mí mismo, sin la ayuda de un adulto. Pero sí, los adultos tenemos que estar siempre revisando, ¿verdad? Entonces, usted quiere mejorar la autoestima de su hijo, potencie la autonomía, motive el trabajo. Eso da muchísima satisfacción. Trabajar es lindísimo. Trabajar, contribuir con la gente es algo que debe dar una gran satisfacción. Contrariamente, la experiencia de que a uno no le sale lo que le piden o que no puede hacerlo bien es bastante frustrante y desalentador. ¿Y qué construimos ahí? Un bajo autoconcepto y por tanto una baja autoestima. Entonces, como papás debemos mirar a nuestros hijos de otra forma, confiar en ellos, hacerles conscientes de sus posibilidades y también de sus puntos de mejora, que todos tenemos puntos de mejora. Entonces, que en vez de verlo como una limitación, lo veamos como un punto de mejora para que ellos tengan una lucha siempre y que siempre todos estamos aprendiendo siempre. Demuestre una actitud positiva, respetuosa con respecto a la educación. Eso es básico. Respetemos a los maestros de nuestros hijos. Hacen una buena labor. Nunca desautoricemos un maestro. Siempre velemos por esa buena imagen del profesor. También supervise, pues, cómo se entretiene su hijo, ¿verdad? La televisión y todo lo electrónico debe ser dosificado. Aliente a su hijo para que lea, para que investigue. Construya lazos fuertes con la escuela de sus hijos. ¿Qué significa? Que se involucre en la escuela. Los niños que sus padres están involucrados en la escuela tienden a destacarse y a desarrollar actitudes positivas frente al estudio y a la escuela. Participe activamente del aprendizaje. Entérese qué están viendo. Usted siempre puede aprender. Asista también a las reuniones de escuela para padres y madres. Otra pregunta que hacen con frecuencia o que los padres necesitamos una respuesta es: ¿qué medida debo tomar si nuestros hijos no hacen sus tareas? Como siempre, la comunicación. Hable con su hijo. ¿Por qué no quiere hacerlas? Escuche, tenga paciencia. Ya sabe, una habilidad o una virtud es la paciencia. Trate de motivarlo. Busque formas divertidas y educativas para enseñarle. También reflexione si en casa hay algún problema que pueda ser un detonante para que su hijo no pueda concentrarse. Siempre hay que identificar las causas de por qué no quiere estudiar o de qué pasa que no está comprendiendo una materia. Mire, cuando uno no entiende algo, hay sentimientos de inferioridad, porque falta responsabilidad, otras veces la causa. Entonces, siempre haga una buena rutina de estudio de tal hora a tal hora. Establezca zonas dedicadas a estudiar con las condiciones óptimas. No deben haber estímulos que lo distraigan. Los niños a veces dicen, no, es que me estudio mejor con la tele encendida. Los adolescentes con los audífonos y la música. O no, mejor en la cama. Ahí da sueño. Entonces, sin música y sin tele. Y ayúdelo a organizarse en la semana. Haga un calendario. Generalmente muchas o la mayoría de las escuelas mandan una agenda semanal de cuándo van a presentar un trabajo, de qué tareas tienen, cuándo son los exámenes. Entonces, si usted lo tiene a la vista y el niño también, le va a ayudar a organizarse. Eso da muchísima estabilidad y seguridad. Y hay niños que se les dificulta saber qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después. Ayúdelo en eso. Y esa es una función ejecutiva. Lo que hablábamos del calendario, téngalo a la vista para que no estudien una noche antes o un día antes, anden haciendo un álbum que generalmente los niños dicen, no, ayer me avisaron. Y generalmente les dejan con muchísimo tiempo. Entonces todo tiene que estar a la vista, tiene que prepararse con tiempo.
Vamos a una pausa, pronto regresamos. Bueno, estamos de regreso con otros tips que espero que sean de su ayuda y los ponga en práctica en cuanto al rendimiento académico de los hijos. Es importantísimo explicarle a los hijos que hacer las tareas no es estudiar, porque cuando uno pregunta, ¿ya estudiaron? Sí, pero no han estudiado, porque lo que han hecho es las tareas. Recuerde que también usted tiene que observar a su hijo, ¿verdad? Obsérvelo siempre. Si cuando hace las tareas está molesto, si está desmotivado, si está frustrado, cuando la tarea es larga y difícil, entonces usted ponga en práctica la flexibilidad. Dígale, vamos a dividir esta tarea larga en 2 partes, pero no en 2 días. Dele un pequeño descanso, ¿verdad? Porque los descansos deben ser cortos. Podemos ir alargando los periodos de atención. O sea, la atención también es una habilidad que se desarrolla. Usted tiene una rutina y entre descanso y descanso le podemos dar unos 5 minutitos, no más. Porque el cerebro es como una planchita, que hay que conectarla y hay que esperar que se caliente. Entonces, pues nuestros hijos deben poner mucho esfuerzo, pero los padres también tenemos que poner de nuestra parte. Todos podemos poner un granito de arena en la casa para que el rendimiento académico sea algo importante dentro de la convivencia familiar, para que podamos hablar de él. Tenemos que enrollar a nuestros hijos y llegar a nuestra casa contando cosas buenas de nuestro trabajo, porque van a aprender a ver que el estudio es el trabajo de ellos, aparte de otras responsabilidades en casa que hay que ponerles, ¿verdad? Entonces hoy, después de tantos tips que les he dado, mi consejo para ustedes, padres y madres, hoy es que eduque a sus hijos para desarrollar su responsabilidad, su capacidad de esfuerzo, comprender que sacar buenas notas no siempre es fácil, que todo requiere esfuerzo y que ellos deben estar dispuestos a hacerlo. Es importante que desde pequeñitos les enseñe a ser responsables y a esforzarse por cumplir sus metas. No postergue esta formación cuando estén grandes. No la postergue porque va a ser más dura. Ponga metas accesibles, refuerce lo positivo, comprenda que no todos los niños siguen el mismo ritmo, ni tienen las mismas capacidades, entonces no hay que comparar. A veces comparamos entre un hijo y otro. Debemos tratar a cada hijo de manera diferente. Siempre sea exigente, pero esta exigencia también debe ser cariñosa. O sea, nuestros hijos en todo lo que hagamos deben ver que los queremos mucho. Y enfatice en que hagan sus tareas, en que trabajen en clase y que obtendrán buenas calificaciones, pero no sea de esos papás obsesivos en que mi hijo tiene que estar siempre en el cuadro de honor. Usted lo que tiene que valorar muchísimo es el esfuerzo que pone. Si no rinde en exámenes, los padres tenemos que aprender de todo. Enséñele técnicas de estudio. O sea, podemos leer muchísimo, subrayar ideas principales, hacer resúmenes, hacer un esquema. Recuerde que su ejemplo es vital. O sea, valore el esfuerzo como algo positivo. Enséñeles que la vida es lindísima, pero es una lucha diaria. Fomente ese afán de superación, pero dé el ejemplo. Nosotros tenemos que estar siempre dando el ejemplo, porque los hijos creen las cosas cuando las decimos, pero cuando nos ven hacerlo. Hay que enseñarle que lo bueno requiere dedicación. Practique la educación en positivo, en lugar de hacer hincapié en lo negativo. Conozca a su hijo, conozca sus fortalezas para mejorar autoestima y que quiera ser cada día un poco mejor. Los hondureños somos trabajadores, somos creativos, seguimos luchando aunque el ambiente sea adverso. No se rinda nunca.
trabaje para conseguir lo que desea. Eso incúlquelo a sus hijos y como siempre termino mis programas, cambiemos Honduras desde dentro, desde las familias. Le agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Recuerde que nos pueden escribir al correo electrónico escuelaparamadres.telebasica.com con todas sus dudas o buscar el perfil de STVE Telebásica en las redes sociales y en nuestra página web. Agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos la próxima semana con otro tema que será de su interés. Aquí en Escuela para Madres y Padres. Un saludo cordial, pasen feliz día.